Televisión en movimiento. Bien, y este es parte del escenario que tiene el Hospital General Laureano. Pero pido justicia, una justicia social, de leyes. ¿Qué tal, auditorio? Les saludo con un gran gusto. Hoy 3 de agosto seguimos contando el avance de los días, el avance de las negociaciones. Una y otra vez se reúnen autoridades de la Secretaría de Gobernación y representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y no tenemos todavía una respuesta en concreto a este tema que está a punto de cumplir 3 meses ya en Oaxaca y que se extiende a algunas otras partes del país. Bueno, mientras esto sucede, auditorio, hoy vamos a estar hablando de un tema importantísimo: transparencia, corrupción, impunidad. ¿A qué le suenan estos 3 calificativos que acabo de mencionarle? Bueno, pues antes que nada quiero comentarle que hemos recuperado un video, un pequeño clip que está circulando ahí en las redes sociales y que se nos hizo muy propio traerlo antes de iniciar este programa, antes de presentarle a nuestro invitado y antes de abordar estos temas tan importantes que le acabo de comentar, porque esto es el reflejo en menor medida, pero sí nos identifica mucho de lo que somos los mexicanos y hasta dónde hemos llegado en este tema, en el tema de la corrupción, en el tema de la impunidad. Este es un hecho que ocurrió en la Ciudad de México. Ahí, ya sabe usted, hay un lugar destinado para que las bicicletas, los ciclistas circulen. Un conductor, un joven, se mete a estas vías y no solamente comete una infracción al reglamento de tránsito, sino que también comete una agresión en contra de un ciclista y de la propia autoridad. Pero escúchelo, por favor, véalo, le sugiero que esté muy pendiente, porque como se lo comento, es en menor medida este nivel de impunidad que tenemos en Oaxaca, y de ahí le presento a nuestro invitado y vamos a estar hablando de este tema importantísimo. Vamos a verlo. Oiga, oficial, me anda pegando en el carro, en la bici desde hace rato, desde allá atrás. Este personaje que está aquí, porfa, ¿no? Mire. México, güey, capta, güey. Es México. Aquí vemos cómo está agrediendo al policía. Me quiero subir a mi vehículo, güey. Bueno, aquí está, este personaje está agrediendo al oficial. Me quiero subir a mi vehículo, güey. ¿Me estás agrediendo, güey? No, tú lo estás agrediendo a él. Solo me quiero subir a mi vehículo, güey. ¿Qué vergas, güey? Pinche puto, güey. Salte, cabrón, salte, güey, salte. Y todos están viendo, güey. El oficial le está agrediendo. Yo no soy oficial, güey. Este güey viene más. Yo soy oficial. Salte, güey. El oficial le está agrediendo. Salte, cabrón. El oficial le está agrediendo. Bueno, aquí este personaje está muy agresivo. Sí. ¿Vas a apoyar? México, güey, capta, güey. México, güey, capta, güey. México, güey, capta, güey. Es México, capta, dice este joven al que conocen ya como Lord Audi. México, en donde se le ubica entre los 70 países más corruptos en el mundo. Y créame que la corrupción en este país crece y toca y afecta todo, así como la humedad crece y penetra, afecta el sector social, el político y el económico. El perjuicio que deja ese enorme auditorio contribuye a la incertidumbre, a la falta de transparencia y, por supuesto, en la rendición de cuentas del manejo del dinero público y todas aquellas áreas que tienen que ver precisamente con
con el trabajo, con el desempeño de estos hombres y mujeres que en algún momento pues, son designados para ocupar puestos de cargo, puestos públicos. ¿Por qué tenemos esta percepción de que avanzamos más rápido por la ruta de la corrupción que por el de la legalidad? Bueno, fíjese que esta ha sido una de las preocupaciones que han tenido las autoridades en los últimos años, y de hecho en el año 2015 se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, en el que se busca precisamente el trabajo coordinado a través de diversas instancias para combatir precisamente la corrupción desde un mismo frente. El objetivo es precisamente atajar la corrupción y la impunidad que crece a pasos agigantados en este país. A finales de mayo de este año venció precisamente el plazo constitucional para la publicación de la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, no se ha avanzado mucho, el tema está detenido porque los legisladores parece ser que no encuentran un punto de acuerdo en torno a este tema. Son 7 las instituciones, 7 las leyes, las que están vinculadas precisamente a esta gran tarea, pero además se agrega un factor muy importante, el de la participación ciudadana, y bueno, el objetivo, como ya se lo comento, es atacar de frente y de tajo la corrupción y la impunidad en México. ¿Sabe a quién nos acompaña el día de hoy? Pues precisamente un hombre encargado de esta tarea en el estado de Oaxaca. Le presento y le doy la más cordial bienvenida a Ramón Ernesto Icazbalcetea Carrete. Él es subauditor superior del estado a cargo de la fiscalización de la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca. Licenciado, bienvenido, un gusto poder saludarlo esta tarde en Espacio Ciudadano. Al contrario, buenos días, gracias por el espacio. Es un asunto sumamente importante que vamos a comentar. Es preocupante y dramático lo que vimos ahorita en el video, ¿no? Como una persona dice, estamos en México, o sea, en México puede pasar lo que sea y no pasa absolutamente nada. La falta de respeto hacia el policía, ¿no? Y esta es una pequeña muestra del nivel de impunidad. Es la impunidad de un ciudadano, del hijo de un hombre quizá con poder económico, político, pero al que se le hace muy fácil cometer este tipo de faltas, de agresiones en la calle. Esta pequeña expresión, como le comento, licenciado, es tan solo una pequeña muestra. Cuando hablamos de corrupción en México, hablamos de factores que afectan totalmente la vida, el trabajo de quienes habitamos este país. Es correcto. Sí, volviendo a este tema, si esta persona, estoy seguro, estuviera en Estados Unidos, respetaría hasta las líneas donde se tiene que estacionar, ¿no? No es posible que estas cosas pasen, pero usualmente pasan en nuestro país, ¿no? Efectivamente, voy a leer una definición que me parece que es de las más acertadas que yo he escuchado en materia de anticorrupción. Dice, la corrupción es un mal que amenaza a los derechos humanos, amenaza las instituciones democráticas y las libertades fundamentales, frena el desarrollo económico y social, agudiza la pobreza para millones de mexicanos, favorece la consolidación de élites y burocracias políticas y económicas, afecta la credibilidad y legitimidad de los gobiernos e impide que los recursos públicos contribuyan al desarrollo y al bienestar de la sociedad. Esta es una definición del contador público Rafael Morgan Ríos en 2012, cuando en una ceremonia de promulgación de la Ley Federal Anticorrupción en contrataciones públicas. Esto viene de hace mucho tiempo. México ha suscrito cuando menos 3 tratados internacionales en materia de corrupción y lamentablemente, me da pena decirlo, México sigue siendo el país más corrupto de la OCDE, 34 países que la integran. Me da pena decirlo porque además, aunque se han hecho muchas cosas en materia federal y en materia estatal, los resultados, finalmente, ¿qué es lo que la gente quiere? Son nulos, ¿no? En la página de internet de la CF, en más de 12 años, tienen de 10 a 12 denuncias realmente que han procedido ante el Ministerio Público, cuando han hecho miles y miles de auditorías. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, esto habla de las dimensiones de la complejidad para combatir la corrupción. ¿Qué factores son los que propician precisamente esta impunidad después de que se habla de corrupción? ¿Qué factores alientan y además permiten este campo de impunidad dentro del Estado mexicano? Muchas veces de esto, las auditorías o los elementos de la auditoría no van suficientemente sólidas para que finalmente haya efectos de tipo penal. Esa es una parte importante. Y finalmente, y nos ha pasado mucho acá en Oaxaca, todo el proceso de fiscalización que llevamos
para llevar a buen puerto una auditoría, cuando llega o se hace la denuncia ante el Ministerio Público, dicen que no hay elementos suficientes para dictar alguna orden de aprehensión contra alguna persona, ¿no? Yo creo que necesitamos, y ahorita platicaremos más tarde, de la Ley General del Sistema Nacional de Corrupción, donde nos va a sentar a todos los actores, de tal manera que vamos a estar sentados ahí el Poder Judicial, el poder Legislativo, va a estar sentado la gente de transparencia, y en esa mesa vamos a poder discutir y demás lo que es el proceso de fiscalización para que realmente se entienda. Muchas veces cuando enviamos estos procesos, insisto, al Poder Judicial, no se conoce ni siquiera el proceso de fiscalización, mucho menos vamos a poder defender ante los tribunales alguna situación de este tipo, ¿no? La Auditoría Superior del Estado es una institución joven, prácticamente. ¿Cuál es su campo de acción? ¿Cuántos entes vigila? ¿De qué manera precisamente interviene cuando hay dudas, hay denuncias en torno al manejo de los recursos económicos? Esto es correcto. La Auditoría Superior del Estado es una institución relativamente joven, tiene 8 años de haberse creado, 17 de abril del 2008. Es el órgano técnico del Congreso del Estado encargado de fiscalizar las cuentas públicas del Estado, de los municipios y de los entes y autoridades autónomas. El número de entes fiscalizables que tenemos en Oaxaca es el más alto de todo el país, 650 entes fiscalizables. Pero por lejos nos llevamos a cualquier otro estado del país, 650 entes fiscalizables. Y eso se debe a la cantidad de municipios también que tenemos. Es correcto, 570 municipios, 23% de los municipios del país. Esto hace muy complejo el tema de la fiscalización. ¿Por qué? Porque además tenemos el ente fiscalizador más pequeño del país. Mire, qué contradicciones. Es paradójico, y es donde yo sí lo he planteado en diferentes foros, con el propio Congreso del Estado y con cualquier autoridad que yo tengo la oportunidad de explicarlo. No es posible que tengamos un órgano tan chico para el Estado que tiene más entes fiscalizables de todo el país. Un campo tan amplio de acción. 650 entes fiscalizables es un mundo de cosas. Ahorita lo comentamos. Permítame hacer una pequeña pausa. Ramón Ernesto Icazbalcetea Carrete, subauditor superior del Estado a cargo de la fiscalización de la Auditoría Superior del Estado, la ACE. Hacemos una pequeña pausa, auditorio, regresamos a Espacio Ciudadano, canal 152 de Easy, la línea directa en el estudio, 205-6300, mensajes de texto, 951-172-5797. Vamos y regresamos.